Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a platicar sobre la optimización relacionándonos con las matemáticas enfocadas al cálculo diferencial. Ok, entre las aplicaciones más importantes de este cálculo diferencial se halla justamente la optimización. Esto es que problemas cuya resolución consiste en determinar la manera más óptima, como su nombre lo dice, de hacer algo. Por ejemplo, cuando los directivos de alguna empresa les interesa saber cuántos productos deben producir para que su utilidad sea máxima. O por ejemplo, cuando en el proceso de producción se debe determinar cuáles deben de ser las dimensiones de algún envase para que se minimice el costo de producción. Entonces veamos a qué se refiere valores máximos y mínimos. Primero, un valor máximo. Decimos que una función f de x alcanza su valor máximo en un punto de abscisa x igual a a si f de a es mayor o igual a f de x para toda x en su dominio. En este caso, f de a es el valor máximo de f en su dominio y también recibe el nombre de máximo absoluto. Comprobemos esto con una función que dice menos x cuadrada más 2x más 2. Es una gráfica de una parábola que es cóncava hacia abajo y sabemos que las parábolas solamente tienen un vértice y en este caso este vértice es el máximo absoluto porque no va a haber otro valor de f de x o de y, como lo quieran considerar, más alto que en este caso 3. Este sería entonces nuestro punto máximo. Otra de las gráficas sería la que es coseno de x, en donde el valor de 1 es el máximo constantemente porque esta función es continua hacia ambos lados. Ahora veamos lo que es un valor mínimo. Decimos que una función f alcanza su valor mínimo en x igual a a si f de a es menor o igual a f de x para toda x en su dominio. En este caso pasa lo contrario que con los máximos. Y este número f de a es el valor mínimo de f en su dominio y también recibe el nombre de mínimo absoluto. Un ejemplo sería la función x elevado a la 2/3. Si se dan cuenta, aquí tiene un valor mínimo que es en el punto 0,0, o sea que f de 0, que es igual a 0, sería el mínimo absoluto para esta función. Y utilizando la función coseno de x que habíamos trabajado para explicar los valores máximos, también lo podemos emplear para los valores mínimos, ya que menos 1 sería el mínimo absoluto de esta función. Continuando con valores máximos y mínimos, existe otro término que se llama máximo local o relativo. Decimos que f de c es un máximo relativo o máximo local de una función f de x si f de c es mayor o igual a f de x para toda x cercana a c. Esto significa que f de c es mayor a f de x para todo intervalo abierto que contenga a c. Y el mínimo local es lo contrario. Se dice que es un mínimo relativo o mínimo local de una función f si f de c es menor o igual a f de x para toda x cercana a c. Para ejemplificar esto, muestro la función f de x igual a 1/3 de x cubo menos x cuadrada menos 3x más 4. Aquí podemos distinguir que para este valor, que está en la coordenada x igual a menos 1 y la coordenada en y es f de menos 1, tendríamos un máximo relativo. Si nosotros empezamos a evaluar, por ejemplo, desde menos 3 hasta 1, que es a lo que se refiere la definición, este valor en x igual a menos 1 sería el máximo. Por otro lado, tomando en consideración este punto, en x igual a 3 y en y f de 3, estaremos hablando de un mínimo relativo. Aplicando lo mismo, si evaluamos desde 1 hasta 5,
ese sería el valor más pequeño, sería el mínimo relativo. Observemos otra cosa, si nosotros trazamos tangentes en esos puntos, esas tangentes tienen una pendiente de 0 y nosotros conocemos la definición de derivada, y si no, ok, la derivada básicamente se refiere a la pendiente de la recta tangente en un punto. Entonces, si esa pendiente es igual a 0, la derivada entonces, evaluándola, debería darnos valores de 0. Comprobemos entonces derivando la función de la gráfica anterior. Encontraremos f' de x. La derivada de un tercio de x cubo es x cuadrada porque estaríamos multiplicando 3 por un tercio, que es lo mismo a 1, y le quitamos un exponente y le quitamos un grado a la variable x, por eso sería x cuadrada. La derivada de x cuadrada es 2x y la derivada de 3x es 3. Finalmente la derivada de 4 es igual a 0, por eso no la coloco. Y podemos comprobar los valores de f de menos 1, que es uno de los valores en donde existe un máximo, y f de 3, que es donde existe un valor mínimo. Si comprobamos f de menos 1, tendríamos menos 1 al cuadrado, menos 2 por menos 1, menos 3, dando como resultado 0. Aquí se cumple que la pendiente es igual a 0. Y f de 3 sería 3 al cuadrado, menos 2 por 3, menos 3, y esto sería igual a 0. También se cumple que la pendiente es igual a 0. Podemos aplicar para determinar entonces esos valores donde existen máximos o mínimos, lo contrario con la derivada. Para ello debemos encontrar las intersecciones con el eje X de nuestra derivada. Lo podemos hacer por factorización o por algún método que nosotros conozcamos. En el caso que es una función cuadrática, lo hago por factorización. Tengo estos dos factores y nos da a x1 igual a 3 y x2 igual a menos 1, que son los valores que ya teníamos anteriormente. Con esto les daré una última definición, que es números o puntos críticos. Un número c en el dominio de una función f se llama número o punto crítico de f si la derivada en el punto c es igual a 0 o bien si f' de c no existe. Veamos un siguiente ejemplo. Determinar los números o puntos críticos, y para esto hay que considerar la función f de x igual a x cubo. Si nosotros encontramos la derivada de la función, la tendríamos igual a 3x cuadrada. Y nosotros igualando la función a 0 para encontrar los puntos críticos, nos daría que x es igual a 0. Entonces aquí está la gráfica de la función x cubo. Esta sería la tangente en el punto x igual a 0. Y esta sería la gráfica de su derivada. En esta ocasión, debido a que no corta al eje x, por ello es que no existe ni un máximo ni un mínimo relativo en nuestra función. Y bueno, con esto concluyo el tema del día de hoy. Nos vemos en un próximo video.